Un millonario le dio $350 a una mendiga para que comprara comida para su hijo. A la mañana siguiente, la vio en la tumba de su amada, quien murió hace 23 años. Richard Lawson estaba sentado en una mesa en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad de Nueva York, pero todo el lujo que lo rodeaba no significaba nada. Nada podía llenar el vacío que tenía por dentro. Miraba por la ventana, observando cómo la lluvia caía sobre las calles. Las gotas deslizándose por el cristal parecían lágrimas que captaban el peso en su corazón. El mundo exterior era gris y lúgubre, reflejando perfectamente su estado de ánimo, siempre lluvioso, siempre oscuro, siempre solitario. Así había sido durante más de 2 décadas, desde que su esposa Emily había muerto trágicamente. Richard no había sido capaz de seguir adelante, su muerte había dejado un agujero que ni todo el dinero ni el éxito podían llenar. Había construido un imperio financiero, pero sus victorias le parecían huecas. Hacía lo que debía hacer, asistir a reuniones de negocios y cenas lujosas, pero todo era solo una distracción del dolor que cargaba consigo cada día. Richard, distraídamente, removía el vino en su copa, viendo el líquido girar en círculos. Acuerdos comerciales, cenas elegantes, eventos lujosos, todo le sabía insípido ahora. Nada importaba. Dejó escapar un suspiro, el peso de los años lo aplastaba. La verdad era que, a pesar de todo su éxito, Richard estaba completamente solo. No tenía hijos, al menos, ninguno que conociera. Emily nunca había querido hablar sobre la idea de tener hijos antes de morir, y Richard nunca la presionó al respecto. Ahora lo lamentaba profundamente. Daría lo que fuera por tener una parte de ella todavía viva, algo de ella a lo que proteger y amar. Richard pagó la cuenta y se levantó, deslizándose en su abrigo de lana. El restaurante estaba lleno de conversaciones y risas, pero para él solo era ruido, tan distante como si estuviera ocurriendo en otro mundo. Salió a la acera mojada, donde la lluvia seguía cayendo, fría e implacable. La ciudad pulsaba con vida a su alrededor, pero Richard no sentía nada más que el frío de la lluvia y el peso de su propia soledad. El camino de regreso a casa lo llevó por lugares que él y Emily solían visitar juntos. Cada esquina, cada edificio parecía estar vinculado a un recuerdo de un tiempo en el que la vida parecía mucho más sencilla, mucho más feliz. Pero ahora todo lo que quedaba eran fantasmas y una lápida. Mañana, como la mayoría de los días, visitaría la tumba de Emily. París hubiera sido el lugar natural para que descansara, pero por razones que Richard nunca comprendió del todo, ella eligió Nueva York. Quizás fue porque la ciudad representaba la nueva vida que habían comenzado juntos, una vida que había sido truncada demasiado pronto. Mientras caminaba por la acera empapada por la lluvia, algo llamó su atención. Bajo el toldo de una tienda, una joven estaba acurrucada, sujetando un bebé en sus brazos. Su cabello estaba mojado por la lluvia, lo que la hacía parecer aún más frágil. La escena tocó algo profundo en Richard, se detuvo, sin estar seguro de qué hacer. No era el tipo de hombre que se involucraba en situaciones así. A lo largo de los años, había hecho innumerables donaciones a organizaciones benéficas, pero lidiar con alguien en necesidad cara a cara no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Sin embargo, había algo en esa joven que lo hizo detenerse. Quizás era la forma en que sostenía al bebé con tanto cuidado, con una ternura que le recordó a alguien o a algo. Richard se acercó lentamente, con la lluvia goteando de su abrigo. Aquí, dijo, sacando $350 en efectivo que acababa de retirar de un cajero automático. Se lo entregó. Usa esto para comprar algo de comida para ti y tu bebé. La mujer levantó la vista hacia él, sus ojos se agrandaron por la sorpresa, luego se llenaron de gratitud. Gracias, susurró, su voz temblorosa. Gracias, muchas gracias. Por un momento, Richard sintió que algo se agitaba dentro de él, una conexión con esa extraña, como si de alguna manera compartieran su dolor. No dijo nada más, solo asintió con la cabeza y se alejó. Pero mientras continuaba caminando por la calle, no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. Era como si algo se hubiera despertado dentro de él, algo que no había sabido que aún estaba allí. Cuando finalmente llegó a casa, Richard estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Se acostó en la cama, el sonido de la lluvia golpeando la ventana era su única compañía. Cerró los ojos, pero la imagen de la mujer y su bebé seguía repitiéndose en su mente. Mañana, como siempre, visitaría la tumba de Emily, pero lo que no sabía era que esa rutina iba a cambiar su vida para siempre. A la mañana siguiente, Richard siguió su rutina habitual. Se levantó temprano, se vistió con su traje típico y se preparó para su visita a la tumba de Emily. El cielo gris fuera de su ventana coincidía perfectamente con su estado de ánimo, y la ciudad seguía húmeda por la tormenta que la había empapado la noche anterior. Tomó su abrigo y salió,
sintiendo el peso familiar asentarse en su pecho mientras se preparaba para otra visita sombría al cementerio. Mientras se dirigía al cementerio, su mente volvía a la joven y su bebé. No entendía por qué la imagen de ellos seguía rondando en su pensamiento. A lo largo de los años, había visto a innumerables personas en necesidad, pero algo en ese encuentro se le había quedado grabado. Había una mirada en los ojos de la joven, una mezcla de desesperación y algo más profundo, algo que no podía identificar del todo. Lo inquietaba. Al llegar al cementerio, Richard tomó el camino familiar hacia la tumba de Emily. El lugar estaba tranquilo, solo se oía de vez en cuando el crujido del viento entre los árboles y el lejano zumbido de la ciudad. Conocía ese lugar muy bien, demasiado bien. Cada visita era igual. Se paraba frente a su lápida, le hablaba como si todavía estuviera allí, y luego se iba sintiendo el mismo vacío que había sentido desde el día en que murió. Pero hoy era diferente. Mientras se acercaba a la tumba, Richard notó algo inusual. Había alguien allí, alguien arrodillado frente a la lápida de Emily. Su corazón dio un vuelco. Era la misma joven de la noche anterior, con el bebé acunado en sus brazos. Estaba encorvada, sus hombros temblaban como si estuviera llorando. Richard se detuvo en seco, su mente acelerada. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo podría saber sobre Emily? La coincidencia era demasiado extraña, demasiado perturbadora. Sintió una ola de confusión e inquietud apoderarse de él mientras se acercaba cautelosamente a ella. Disculpa, dijo Richard, su voz baja y vacilante. La mujer levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y rápidamente se secó la cara con la manga de su chaqueta desgastada. Lo siento, murmuró, intentando componerse. No quería entrometerme. Richard negó con la cabeza, aún tratando de procesar lo que estaba viendo. Estuviste ayer afuera del restaurante, dijo lentamente. Te di dinero. La mujer asintió, mirando al bebé en sus brazos como si la conexión entre ellos fuera explicación suficiente, pero para Richard no lo era. Necesitaba entender lo que estaba pasando, porque esta mujer, esta extraña, estaba en la tumba de su esposa. ¿Qué haces aquí?, preguntó Richard, su voz ahora más firme. ¿Cómo conoces a Emily? Por un momento, la mujer dudó, como si estuviera decidiendo si responder o no. Luego, con una respiración profunda, lo miró a los ojos, sus ojos llenos de una extraña mezcla de dolor y determinación. Emily, era mi madre, dijo en voz baja. Richard sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su respiración se cortó, y por un momento pensó que había oído mal. Miró a la mujer con incredulidad, su mente luchando por ponerse al día con lo que acababa de decir. «¿Tu madre?», repitió, su voz apenas un susurro. «Eso es imposible. Emily nunca tuvo un hijo». La mujer negó con la cabeza, su expresión indescifrable. «Lo tuvo», dijo en voz baja. «Me tuvo a mí. Solo que nunca te lo dijo». Richard sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su mente corría mientras intentaba darle sentido a sus palabras, pero nada encajaba. Emily no podría haber tenido un hijo. Se lo habría dicho. No habría guardado algo así en secreto. ¿O lo habría hecho? Retrocedió un paso, el peso de la revelación cayendo sobre él. No, murmuró, más para sí mismo que para ella. Eso no puede ser cierto. No hay manera. Yo sé que es difícil de creer, dijo la mujer, su voz suave pero firme. Pero es la verdad. Mi nombre es Sophie, y Emily era mi madre. El pecho de Richard se apretó mientras la realidad de sus palabras comenzaba a hundirse en él. Miró a la mujer, Sophie, y luego al bebé en sus brazos. Su mente corría con preguntas, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo era posible que no lo supiera? ¿Por qué Emily no se lo había dicho? ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, su voz quebrada. ¿Por qué me lo ocultó? Sophie bajó la mirada al suelo, su expresión llena de tristeza. No lo sé, admitió. Nunca llegué a conocerla. Murió antes de que pudiera conocerla. Fui criada por otra familia. El corazón de Richard latía con fuerza en su pecho. Había pasado más de 2 décadas llorando la muerte de su esposa, creyendo que la conocía completamente. Y ahora, de la nada, se enfrentaba a la posibilidad de que ella hubiera guardado un secreto tan profundo que cambiaba todo. Un secreto que había sido enterrado con ella todos estos años. Respiró hondo, su mente en un torbellino. No entiendo, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estás aquí? Los ojos de Sophie se encontraron con los de Richard, y por primera vez él vio algo familiar en ellos, un destello de Emily. Me enteré de ella hace unos meses, explicó Sophie. He estado tratando de juntar las piezas desde entonces.
Y cuando descubrí dónde estaba enterrada, tenía que venir. Richard la miró, todavía luchando por procesarlo todo. Sus emociones eran un torbellino de confusión, incredulidad y enojo. Pero debajo de todo eso, había algo más. Una chispa de esperanza. Esperanza de que, de alguna manera, esta conexión con Emily no se hubiera perdido del todo. Miró al bebé en los brazos de Sophie, y algo dentro de él cambió. Si Sophie estaba diciendo la verdad, si Emily realmente había sido su madre, entonces este niño era su nieto. Una parte de Emily que aún existía en el mundo. Por primera vez en años, Richard sintió algo más que dolor. No sabía qué decir, pero sabía una cosa, su vida acababa de cambiar de una manera que nunca podría haber imaginado. Richard se quedó paralizado, mirando a Sophie, su mente todavía luchando por asimilar lo que ella acababa de revelarle. El viento comenzó a soplar ligeramente, haciendo que las hojas del cementerio crujieran a su alrededor, pero todo lo que él podía escuchar era el latido de su corazón en los oídos. El bebé en los brazos de Sophie se movió un poco, dejando escapar un suave quejido, y ese pequeño sonido pareció sacarlo de su aturdimiento. ¿Cómo es posible?, preguntó Richard, con la voz apenas audible. Su mente seguía corriendo con preguntas. Se sentía traicionado por el recuerdo de Emily, como si la mujer que había llorado durante más de 2 décadas hubiera sido una persona completamente distinta. Pero incluso en la niebla de su confusión, sabía una cosa, Sophie creía lo que estaba diciendo. Yo sé que es mucho para asimilar, dijo Sophie, con una voz suave pero firme. He pasado toda mi vida tratando de entenderlo también. Pero te estoy diciendo la verdad. Emily era mi madre. El pecho de Richard se apretó aún más. ¿Por qué no me lo dijo?, murmuró, casi para sí mismo. La idea de que Emily le hubiera ocultado algo tan monumental le resultaba insoportable. Había pasado tantas noches despierto, pensando en lo que podrían haber tenido juntos si las cosas hubieran sido diferentes. Ahora parecía que ¿qué pasaría si?, tomaban un nuevo y doloroso significado. Sophie sacudió lentamente la cabeza, su expresión reflejaba tristeza. No sé por qué lo mantuvo en secreto, admitió. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle. Ella murió cuando yo era solo un bebé. Las palabras de Sophie lo golpearon con fuerza. Él había pasado más de 2 décadas llorando la pérdida de su esposa, creyendo que lo sabía todo sobre ella. Y ahora, de la nada, se enfrentaba a la posibilidad de que ella hubiera guardado un secreto tan profundo que cambiaría todo lo que él creía saber sobre su vida juntos. ¿Quién te crió?, preguntó Richard, su voz tensa. Si Emily era tu madre, ¿por qué no supe nada de ti? Sophie se movió incómoda, mirando al suelo como si el peso de la explicación fuera demasiado para soportarlo. Después de que ella murió, fui puesta al cuidado de otra familia. Crecí sin saber nada sobre mis verdaderos padres hasta hace poco. Todo lo que tenía era un nombre y fragmentos de información que fui juntando. Ni siquiera sabía dónde empezar a buscarte hasta hace unos meses. El corazón de Richard dolía. Había vivido su vida creyendo que sabía todo lo que había que saber sobre Emily, solo para descubrir que había capítulos de su vida que él nunca había leído. ¿Viniste aquí buscando respuestas?, preguntó Richard, su voz firme. Sophie asintió. Sí. Quería entender quién era ella. Quería saber por qué me mantuvo en secreto. Y cuando descubrí dónde estaba enterrada, supe que tenía que venir. Richard bajó la mirada hacia la lápida. El nombre de su esposa estaba grabado en la fría e implacable piedra. Durante tanto tiempo, visitar esa tumba había sido su ritual, su manera de mantener viva la conexión con Emily. Ahora, parado allí con Sophie y el bebé, esa paz que siempre buscaba parecía rota. Todo se sentía diferente, sus recuerdos, su dolor, su comprensión de quién había sido Emily. Respiró hondo, su mente desesperadamente buscando algo sólido a lo que aferrarse en medio de la tormenta de emociones que lo abrumaba. ¿Y este bebé?, preguntó Richard, su voz quebrada mientras señalaba al niño en los brazos de Sophie. ¿Es mi nieto? Sophie miró al bebé, una sonrisa suave apareció en su rostro a pesar de la tensión. Sí, dijo en voz baja. Su nombre es Daniel. Richard miró al bebé, que parecía tan pequeño, tan frágil. Su corazón se llenó de una mezcla de emociones, shock, incredulidad y algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Daniel era una conexión con Emily, una parte de la vida que podrían haber tenido juntos. Una vida que había sido ocultada de él, pero que ahora tenía la oportunidad de abrazar. Mientras Richard procesaba todo esto, el peso de la revelación amenazaba con abrumarlo. Durante años, había estado atrapado en el pasado, llorando a Emily y la vida que habían perdido. Ahora, de pie allí, se dio cuenta de que esa vida no había desaparecido por completo. Había continuado en silencio, sin él, y ahora se le ofrecía una oportunidad de recuperar una parte de ella.
Pero la traición aún persistía. ¿Cómo podría Emily haberle ocultado algo así? ¿Cómo podría haber tomado una decisión tan monumental sin siquiera decirle que estaba embarazada? Yo, no lo entiendo, dijo Richard finalmente, con la voz ronca. ¿Por qué me lo ocultó? ¿Por qué pasó por todo esto sola? El rostro de Sophie se suavizó, pero había una tristeza en sus ojos. No sé los detalles, admitió. Pero puedo imaginarlo. Quizás pensó que no querrías la responsabilidad de un hijo. O tal vez pensó que estabas demasiado enfocado en tu negocio para ser padre. No lo sé, Richard. Ojalá lo supiera. Richard sacudió la cabeza, el peso de sus palabras lo oprimía aún más. Pero debió haberme dado la opción, dijo con la voz quebrada. Debió haberme dejado decidir. Un millonario le dio $350 a una mendiga para que comprara comida para su hijo. A la mañana siguiente, la vio en la tumba de su amada, quien murió hace 23 años. Richard Lawson estaba sentado en una mesa en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad de Nueva York, pero todo el lujo que lo rodeaba no significaba nada. Nada podía llenar el vacío que tenía por dentro. Miraba por la ventana, observando cómo la lluvia caía sobre las calles. Las gotas deslizándose por el cristal parecían lágrimas que captaban el peso en su corazón. El mundo exterior era gris y lúgubre, reflejando perfectamente su estado de ánimo, siempre lluvioso, siempre oscuro, siempre solitario. Así había sido durante más de 2 décadas, desde que su esposa Emily había muerto trágicamente. Richard no había sido capaz de seguir adelante, su muerte había dejado un agujero que ni todo el dinero ni el éxito podían llenar. Había construido un imperio financiero, pero sus victorias le parecían huecas. Hacía lo que debía hacer, asistir a reuniones de negocios y cenas lujosas, pero todo era solo una distracción del dolor que cargaba consigo cada día. Richard, distraídamente, removía el vino en su copa, viendo el líquido girar en círculos. Acuerdos comerciales, cenas elegantes, eventos lujosos, todo le sabía insípido ahora. Nada importaba. Dejó escapar un suspiro, el peso de los años lo aplastaba. La verdad era que, a pesar de todo su éxito, Richard estaba completamente solo. No tenía hijos, al menos, ninguno que conociera. Emily nunca había querido hablar sobre la idea de tener hijos antes de morir, y Richard nunca la presionó al respecto. Ahora lo lamentaba profundamente. Daría lo que fuera por tener una parte de ella todavía viva, algo de ella a lo que proteger y amar. Richard pagó la cuenta y se levantó, deslizándose en su abrigo de lana. El restaurante estaba lleno de conversaciones y risas, pero para él solo era ruido, tan distante como si estuviera ocurriendo en otro mundo. Salió a la acera mojada, donde la lluvia seguía cayendo, fría e implacable. La ciudad pulsaba con vida a su alrededor, pero Richard no sentía nada más que el frío de la lluvia y el peso de su propia soledad. El camino de regreso a casa lo llevó por lugares que él y Emily solían visitar juntos. Cada esquina, cada edificio parecía estar vinculado a un recuerdo de un tiempo en el que la vida parecía mucho más sencilla, mucho más feliz. Pero ahora todo lo que quedaba eran fantasmas y una lápida. Mañana, como la mayoría de los días, visitaría la tumba de Emily. París hubiera sido el lugar natural para que descansara, pero por razones que Richard nunca comprendió del todo, ella eligió Nueva York. Quizás fue porque la ciudad representaba la nueva vida que habían comenzado juntos, una vida que había sido truncada demasiado pronto. Mientras caminaba por la acera empapada por la lluvia, algo llamó su atención. Bajo el toldo de una tienda, una joven estaba acurrucada, sujetando un bebé en sus brazos. Su cabello estaba mojado por la lluvia, lo que la hacía parecer aún más frágil. La escena tocó algo profundo en Richard, se detuvo, sin estar seguro de qué hacer. No era el tipo de hombre que se involucraba en situaciones así. A lo largo de los años, había hecho innumerables donaciones a organizaciones benéficas, pero lidiar con alguien en necesidad cara a cara no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Sin embargo, había algo en esa joven que lo hizo detenerse. Quizás era la forma en que sostenía al bebé con tanto cuidado, con una ternura que le recordó a alguien o a algo. Richard se acercó lentamente, con la lluvia goteando de su abrigo. Aquí, dijo, sacando $350 en efectivo que acababa de retirar de un cajero automático. Se lo entregó. Usa esto para comprar algo de comida para ti y tu bebé. La mujer levantó la vista hacia él, sus ojos se agrandaron por la sorpresa, luego se llenaron de gratitud. Gracias, susurró, su voz temblorosa. Gracias, muchas gracias. Por un momento, Richard sintió que algo se agitaba dentro de él, una conexión con esa extraña, como si de alguna manera compartieran su dolor. No dijo nada más, solo asintió con la cabeza y se alejó. Pero mientras continuaba caminando por la calle, no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar.
Era como si algo se hubiera despertado dentro de él, algo que no había sabido que aún estaba allí. Cuando finalmente llegó a casa, Richard estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Se acostó en la cama, el sonido de la lluvia golpeando la ventana era su única compañía. Cerró los ojos, pero la imagen de la mujer y su bebé seguía repitiéndose en su mente. Mañana, como siempre, visitaría la tumba de Emily, pero lo que no sabía era que esa rutina iba a cambiar su vida para siempre. A la mañana siguiente, Richard siguió su rutina habitual. Se levantó temprano, se vistió con su traje típico y se preparó para su visita a la tumba de Emily. El cielo gris fuera de su ventana coincidía perfectamente con su estado de ánimo, y la ciudad seguía húmeda por la tormenta que la había empapado la noche anterior. Tomó su abrigo y salió, sintiendo el peso familiar asentarse en su pecho mientras se preparaba para otra visita sombría al cementerio. Mientras se dirigía al cementerio, su mente volvía a la joven y su bebé. No entendía por qué la imagen de ellos seguía rondando en su pensamiento. A lo largo de los años, había visto a innumerables personas en necesidad, pero algo en ese encuentro se le había quedado grabado. Había una mirada en los ojos de la joven, una mezcla de desesperación y algo más profundo, algo que no podía identificar del todo. Lo inquietaba. Al llegar al cementerio, Richard tomó el camino familiar hacia la tumba de Emily. El lugar estaba tranquilo, solo se oía de vez en cuando el crujido del viento entre los árboles y el lejano zumbido de la ciudad. Conocía ese lugar muy bien, demasiado bien. Cada visita era igual. Se paraba frente a su lápida, le hablaba como si todavía estuviera allí, y luego se iba sintiendo el mismo vacío que había sentido desde el día en que murió. Pero hoy era diferente. Mientras se acercaba a la tumba, Richard notó algo inusual. Había alguien allí, alguien arrodillado frente a la lápida de Emily. Su corazón dio un vuelco. Era la misma joven de la noche anterior, con el bebé acunado en sus brazos. Estaba encorvada, sus hombros temblaban como si estuviera llorando. Richard se detuvo en seco, su mente acelerada. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo podría saber sobre Emily? La coincidencia era demasiado extraña, demasiado perturbadora. Sintió una ola de confusión e inquietud apoderarse de él mientras se acercaba cautelosamente a ella. Disculpa, dijo Richard, su voz baja y vacilante. La mujer levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y rápidamente se secó la cara con la manga de su chaqueta desgastada. Lo siento, murmuró, intentando componerse. No quería entrometerme. Richard negó con la cabeza, aún tratando de procesar lo que estaba viendo. Estuviste ayer afuera del restaurante, dijo lentamente. Te di dinero. La mujer asintió, mirando al bebé en sus brazos como si la conexión entre ellos fuera explicación suficiente, pero para Richard no lo era. Necesitaba entender lo que estaba pasando, porque esta mujer, esta extraña, estaba en la tumba de su esposa. ¿Qué haces aquí?, preguntó Richard, su voz ahora más firme. ¿Cómo conoces a Emily? Por un momento, la mujer dudó, como si estuviera decidiendo si responder o no. Luego, con una respiración profunda, lo miró a los ojos, sus ojos llenos de una extraña mezcla de dolor y determinación. Emily, era mi madre, dijo en voz baja. Richard sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su respiración se cortó, y por un momento pensó que había oído mal. Miró a la mujer con incredulidad, su mente luchando por ponerse al día con lo que acababa de decir. «¿Tu madre?», repitió, su voz apenas un susurro. «Eso es imposible. Emily nunca tuvo un hijo». La mujer negó con la cabeza, su expresión indescifrable. «Lo tuvo», dijo en voz baja. «Me tuvo a mí. Solo que nunca te lo dijo». Richard sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su mente corría mientras intentaba darle sentido a sus palabras, pero nada encajaba. Emily no podría haber tenido un hijo. Se lo habría dicho. No habría guardado algo así en secreto. ¿O lo habría hecho? Retrocedió un paso, el peso de la revelación cayendo sobre él. No, murmuró, más para sí mismo que para ella. Eso no puede ser cierto. No hay manera. Yo sé que es difícil de creer, dijo la mujer, su voz suave pero firme. Pero es la verdad. Mi nombre es Sophie, y Emily era mi madre. El pecho de Richard se apretó mientras la realidad de sus palabras comenzaba a hundirse en él. Miró a la mujer, Sophie, y luego al bebé en sus brazos. Su mente corría con preguntas, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo era posible que no lo supiera? ¿Por qué Emily no se lo había dicho? ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, su voz quebrada. ¿Por qué me lo ocultó? Sophie bajó la mirada al suelo, su expresión llena de tristeza. No lo sé, admitió. Nunca llegué a conocerla.
Murió antes de que pudiera conocerla. Fui criada por otra familia. El corazón de Richard latía con fuerza en su pecho. Había pasado más de 2 décadas llorando la muerte de su esposa, creyendo que la conocía completamente. Y ahora, de la nada, se enfrentaba a la posibilidad de que ella hubiera guardado un secreto tan profundo que cambiaba todo. Un secreto que había sido enterrado con ella todos estos años. Respiró hondo, su mente en un torbellino. No entiendo, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estás aquí? Los ojos de Sophie se encontraron con los de Richard, y por primera vez él vio algo familiar en ellos, un destello de Emily. Me enteré de ella hace unos meses, explicó Sophie. He estado tratando de juntar las piezas desde entonces. Y cuando descubrí dónde estaba enterrada, tenía que venir. Richard la miró, todavía luchando por procesarlo todo. Sus emociones eran un torbellino de confusión, incredulidad y enojo. Pero debajo de todo eso, había algo más. Una chispa de esperanza. Esperanza de que, de alguna manera, esta conexión con Emily no se hubiera perdido del todo. Miró al bebé en los brazos de Sophie, y algo dentro de él cambió. Si Sophie estaba diciendo la verdad, si Emily realmente había sido su madre, entonces este niño era su nieto. Una parte de Emily que aún existía en el mundo. Por primera vez en años, Richard sintió algo más que dolor. No sabía qué decir, pero sabía una cosa, su vida acababa de cambiar de una manera que nunca podría haber imaginado. Richard se quedó paralizado, mirando a Sophie, su mente todavía luchando por asimilar lo que ella acababa de revelarle. El viento comenzó a soplar ligeramente, haciendo que las hojas del cementerio crujieran a su alrededor, pero todo lo que él podía escuchar era el latido de su corazón en los oídos. El bebé en los brazos de Sophie se movió un poco, dejando escapar un suave quejido, y ese pequeño sonido pareció sacarlo de su aturdimiento. ¿Cómo es posible?, preguntó Richard, con la voz apenas audible. Su mente seguía corriendo con preguntas. Se sentía traicionado por el recuerdo de Emily, como si la mujer que había llorado durante más de 2 décadas hubiera sido una persona completamente distinta. Pero incluso en la niebla de su confusión, sabía una cosa, Sophie creía lo que estaba diciendo. Yo sé que es mucho para asimilar, dijo Sophie, con una voz suave pero firme. He pasado toda mi vida tratando de entenderlo también. Pero te estoy diciendo la verdad. Emily era mi madre. El pecho de Richard se apretó aún más. ¿Por qué no me lo dijo?, murmuró, casi para sí mismo. La idea de que Emily le hubiera ocultado algo tan monumental le resultaba insoportable. Había pasado tantas noches despierto, pensando en lo que podrían haber tenido juntos si las cosas hubieran sido diferentes. Ahora parecía que ¿qué pasaría si?, tomaban un nuevo y doloroso significado. Sophie sacudió lentamente la cabeza, su expresión reflejaba tristeza. No sé por qué lo mantuvo en secreto, admitió. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle. Ella murió cuando yo era solo un bebé. Las palabras de Sophie lo golpearon con fuerza. Él había pasado más de 2 décadas llorando la pérdida de su esposa, creyendo que lo sabía todo sobre ella. Y ahora, de la nada, se enfrentaba a la posibilidad de que ella hubiera guardado un secreto tan profundo que cambiaría todo lo que él creía saber sobre su vida juntos. ¿Quién te crió?, preguntó Richard, su voz tensa. Si Emily era tu madre, ¿por qué no supe nada de ti? Sophie se movió incómoda, mirando al suelo como si el peso de la explicación fuera demasiado para soportarlo. Después de que ella murió, fui puesta al cuidado de otra familia. Crecí sin saber nada sobre mis verdaderos padres hasta hace poco. Todo lo que tenía era un nombre y fragmentos de información que fui juntando. Ni siquiera sabía dónde empezar a buscarte hasta hace unos meses. El corazón de Richard dolía. Había vivido su vida creyendo que sabía todo lo que había que saber sobre Emily, solo para descubrir que había capítulos de su vida que él nunca había leído. ¿Viniste aquí buscando respuestas?, preguntó Richard, su voz firme. Sophie asintió. Sí. Quería entender quién era ella. Quería saber por qué me mantuvo en secreto. Y cuando descubrí dónde estaba enterrada, supe que tenía que venir. Richard bajó la mirada hacia la lápida. El nombre de su esposa estaba grabado en la fría e implacable piedra. Durante tanto tiempo, visitar esa tumba había sido su ritual, su manera de mantener viva la conexión con Emily. Ahora, parado allí con Sophie y el bebé, esa paz que siempre buscaba parecía rota. Todo se sentía diferente, sus recuerdos, su dolor, su comprensión de quién había sido Emily. Respiró hondo, su mente desesperadamente buscando algo sólido a lo que aferrarse en medio de la tormenta de emociones que lo abrumaba. ¿Y este bebé?, preguntó Richard, su voz quebrada mientras señalaba al niño en los brazos de Sophie. ¿Es mi nieto? Sophie miró al bebé, una sonrisa suave apareció en su rostro a pesar de la tensión.
Sí, dijo en voz baja. Su nombre es Daniel. Richard miró al bebé, que parecía tan pequeño, tan frágil. Su corazón se llenó de una mezcla de emociones, shock, incredulidad y algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Daniel era una conexión con Emily, una parte de la vida que podrían haber tenido juntos. Una vida que había sido ocultada de él, pero que ahora tenía la oportunidad de abrazar. Mientras Richard procesaba todo esto, el peso de la revelación amenazaba con abrumarlo. Durante años, había estado atrapado en el pasado, llorando a Emily y la vida que habían perdido. Ahora, de pie allí, se dio cuenta de que esa vida no había desaparecido por completo. Había continuado en silencio, sin él, y ahora se le ofrecía una oportunidad de recuperar una parte de ella. Pero la traición aún persistía. ¿Cómo podría Emily haberle ocultado algo así? ¿Cómo podría haber tomado una decisión tan monumental sin siquiera decirle que estaba embarazada? Yo, no lo entiendo, dijo Richard finalmente, con la voz ronca. ¿Por qué me lo ocultó? ¿Por qué pasó por todo esto sola? El rostro de Sophie se suavizó, pero había una tristeza en sus ojos. No sé los detalles, admitió. Pero puedo imaginarlo. Quizás pensó que no querrías la responsabilidad de un hijo. O tal vez pensó que estabas demasiado enfocado en tu negocio para ser padre. No lo sé, Richard. Ojalá lo supiera. Richard sacudió la cabeza, el peso de sus palabras lo oprimía aún más. Pero debió haberme dado la opción, dijo con la voz quebrada. Debió haberme dejado decidir. Sofía sintió. Quizás tenía miedo. Quizás no sabía cómo decírtelo. O tal vez pensó que te estaba protegiendo. La idea de que Emily hubiera mantenido a Sophie en secreto por algún malentendido sobre protegerlo dejó a Richard sintiéndose conflictuado. Siempre había creído que Emily confiaba en él, que eran compañeros en todo. Ahora, empezaba a ver que había partes de ella que nunca había conocido del todo. Los ojos de Richard volvieron a encontrarse con los de Sophie, y por primera vez sintió una extraña conexión, no solo con Sophie, sino con la vida que nunca supo que existía, con las posibilidades que se habían perdido, pero que ahora podían recuperarse. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Richard en voz baja, su voz apenas un susurro. Sophie dudó un momento, luego lo miró a los ojos. No quiero nada de ti, dijo con firmeza. Solo quería saber de dónde vengo. Y creo que mereces saber la verdad sobre tu esposa. Richard asintió, el peso de sus palabras asentándose en él. La verdad sobre Emily. La verdad que había pasado tantos años sin conocer. No sabía qué iba a suceder después, pero sabía una cosa, su vida había cambiado irrevocablemente, y tal vez, solo tal vez, eso no era algo malo. Richard se quedó en silencio, incapaz de comprender por completo la magnitud de lo que Sophie acababa de decirle. Emily había tenido una hija, su hija, y había vivido una vida que él nunca había conocido, ocultada de él durante todos esos años. La traición dolía, pero también estaba mezclada con confusión, arrepentimiento y algo más que no esperaba, responsabilidad. Sophie y el bebé en sus brazos eran la prueba viviente de un pasado en el que no había tenido la oportunidad de participar, pero estaban aquí, frente a él ahora. Todavía no entiendo, dijo Richard finalmente, su voz más suave, con el filo de su enojo desvaneciéndose. Emily nunca me dijo que estaba embarazada, ¿cómo pudo haberme ocultado algo así? Los ojos de Sophie brillaron con empatía. No sé cuáles fueron sus razones, Richard. Me he hecho la misma pregunta una y otra vez, pero nunca obtuve respuestas. Todo lo que sé es que tomó esa decisión, cualesquiera que fueran sus motivos, y eso nos afectó a los dos. Richard respiró profundamente, sus pensamientos se arremolinaban. Emily siempre había sido muy reservada, incluso con él. Habían tenido sus discusiones sobre cuánto se guardaba para sí misma, pero esto era un secreto en un nivel que nunca hubiera imaginado. ¿Sabes algo más sobre ella? ¿Por qué lo hizo?, preguntó Richard, su voz temblorosa, casi como si tuviera miedo de escuchar la respuesta. Sophie suspiró, mirando al bebé en sus brazos. Ojalá supiera más. Las personas que me criaron no sabían mucho sobre ella tampoco. Pasé los últimos meses tratando de juntar las piezas de lo que sucedió, y la verdad es que hay muchos vacíos. Pero una cosa es segura, ella te amaba. Los ojos de Richard se abrieron de par en par ante esa declaración. ¿Te lo dijo? No, respondió Sophie en voz baja, sacudiendo la cabeza, pero lo he visto en todo lo que he encontrado sobre ella. La manera en que hablaba de ti con las personas, cómo vivió su vida, siempre estaba claro que tú eras importante para ella, incluso si te mantuvo en la oscuridad sobre algunas cosas. Richard apretó la mandíbula, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Había pasado años tratando de entender la muerte de Emily, aceptando que nunca tendrían el futuro que habían soñado. Pero esta revelación había reabierto viejas heridas que creía haber sanado.
Ahora no solo estaba llorando la pérdida de su esposa, sino también la vida que nunca había sabido que existía, la hija que nunca tuvo la oportunidad de criar. ¿Y tú?, preguntó Richard con la voz tensa. ¿Por qué decidiste encontrarme ahora? Sophie lo miró directamente a los ojos, con una calma sorprendente. No supe que Emily era mi madre hasta hace unos meses. Antes de eso, solo tenía un nombre y una historia vaga sobre cómo fui adoptada. Cuando descubrí la verdad, supe que tenía que venir aquí, para descubrir más sobre quién soy y de dónde vengo. Y para ser honesta, no estaba segura de lo que iba a encontrar. Richard sintió que el aire se atascaba en su garganta. Podía ver el peso que Sophie cargaba en sus ojos, la carga de un pasado que no había podido alcanzar, un pasado que ahora se había convertido también en su carga. Miró al bebé en los brazos de Sophie, que ahora dormía plácidamente. El pequeño subir y bajar de su pecho le parecía casi irreal a Richard. Ese era su nieto, su sangre, una continuación de la vida que compartió con Emily, aunque esa vida le había sido ocultada todos estos años. Daniel, dijo Sophie de repente, como si leyera sus pensamientos. Su nombre es Daniel. Los ojos de Richard se suavizaron al mirar al bebé. Daniel, repitió en voz baja. El nombre le resultaba extraño en la lengua, pero también lo anclaba de una manera que no esperaba. Durante tanto tiempo, se había sentido a la deriva, como si se moviera por la vida sin un propósito real. Pero ahora, de pie allí con Sophie y Daniel, algo estaba cambiando dentro de él. No vine aquí para pedirte nada, continuó Sophie, rompiendo los pensamientos de Richard. No espero que juegues un papel en mi vida ni en la de Daniel. Solo necesitaba saber la verdad, entender de dónde vengo. Y ahora lo sé. Richard la miró, sintiendo una punzada de emoción en el pecho. No estaba seguro de lo que Sophie esperaba de él, pero sabía una cosa, no podía simplemente alejarse de esto, no podía alejarse de ella. Eres mi hija, dijo Richard, sintiendo el peso de esas palabras en su boca. Nunca se había imaginado diciendo esas palabras, y mucho menos en un cementerio, de pie frente a la tumba de su esposa. Y eso hace que Daniel sea mi nieto. Sophie lo miró cautelosamente, sin saber hacia dónde iba con eso. He pasado toda mi vida construyendo algo, continuó Richard, su voz suave pero decidida. Pero nada de eso importó. No realmente, no después de que Emily murió. Simplemente, no me quedaba nada. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez todavía tengo una oportunidad para arreglar eso. Tal vez todavía tenga una oportunidad para ser algo más que un hombre de negocios. Sophie parpadeó, sorprendida y escéptica a la vez. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, si me lo permites, quiero ser parte de tu vida, dijo Richard, su voz quebrándose levemente. He perdido tanto tiempo ya, pero no quiero perder más. Sophie lo miró, su expresión indescifrable. Richard podía ver la duda en sus ojos, el miedo de abrirse a alguien que nunca había conocido, pero también vio una chispa de esperanza, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto pudiera ser el comienzo de algo nuevo. No sé si será fácil, dijo Sophie finalmente, su voz suave. Hay muchas cosas que no sabemos el uno del otro. Richard asintió. Lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Sophie miró a Daniel, luego volvió a mirar a Richard. De acuerdo, dijo en voz baja. ¿Podemos intentarlo? Por primera vez en años, Richard sintió una pequeña chispa de calidez en su pecho. No era mucho, pero era suficiente. Suficiente para darle esperanza de que, tal vez, a pesar de toda la pérdida y el dolor, todavía había algo a lo que aferrarse. A medida que Richard se alejaba del cementerio ese día, su mente era un torbellino de emociones. La revelación de que Emily había mantenido un secreto tan monumental lo carcomía, y la imagen de Sophie y Daniel rondaba en su cabeza. Su vida, una vez tan controlada y predecible, parecía haber sido puesta patas arriba en cuestión de horas. La ciudad a su alrededor bullía con su energía habitual, pero Richard se movía como en piloto automático. El encuentro con Sophie lo había sacudido hasta la médula, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pasado. Por más que quisiera estar enojado, sentirse traicionado por Emily, no podía ignorar la extraña sensación de responsabilidad que ahora sentía. Sophie era su hija y Daniel era su nieto. No podía simplemente dar la espalda a eso. De vuelta en su apartamento, la lluvia había comenzado de nuevo, golpeando suavemente contra las ventanas mientras Richard permanecía en la penumbra de la habitación, mirando la ciudad. Sus pensamientos volvían a Emily, su risa, la forma en que solía mirarlo, los sueños que habían compartido antes de que todo se viniera abajo. Había pasado años intentando preservar su recuerdo, mantenerla viva de alguna pequeña manera a través de su dolor. Pero ahora, con la revelación de Sophie, Richard empezaba a preguntarse si alguna vez había conocido a Emily de verdad. ¿Por qué le había ocultado esto?
¿Qué estaba pensando durante esos últimos meses de su vida? Las preguntas resonaban en su mente, implacables, exigiendo respuestas que no estaba seguro de poder encontrar. Richard se acercó a su escritorio, donde guardaba una pequeña colección de recuerdos de su tiempo con Emily, fotos antiguas, cartas, pequeños objetos que una vez significaron algo para ambos. Cogió una foto de los dos, de sus primeros días juntos, cuando todo parecía estar lleno de promesas. Se veían tan felices, tan enamorados. No podía reconciliar esa versión de Emily con la mujer que le había ocultado algo tan trascendental. Se sentó, sacando un viejo cuaderno gastado del cajón del escritorio. No lo había tocado en años. Era el diario de Emily, algo que ella había llevado de vez en cuando durante su matrimonio. Lo había encontrado después de que murió, pero nunca había tenido el valor de leerlo, temiendo que solo profundizara su dolor. Ahora, sin embargo, se sentía como su única esperanza de entender lo que había sucedido. Con un profundo suspiro, Richard abrió el diario. La escritura era familiar, la elegante caligrafía que había visto en incontables notas y cartas a lo largo de los años. Pasó las páginas, leyendo sus pensamientos sobre cosas mundanas, cenas que habían compartido, vacaciones que habían tomado, pero nada resaltaba. Estaba buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar por qué había mantenido a Sofía en secreto. Y luego, enterrada hacia el final del diario, lo encontró. La entrada estaba fechada solo unos meses antes de la muerte de Emily, y mientras los ojos de Richard recorrían la página, su corazón comenzó a acelerarse. No sé qué hacer. Estoy aterrada, ¿cómo pude dejar que esto sucediera, ahora, después de tantos años? Richard nunca lo entendería. Está tan enfocado en los negocios, en nuestro futuro, y no puedo ser yo quien se lo arrebate. Se merece más de lo que puedo darle. Desearía poder decírselo, pero sé que lo destruiría. No puedo dejar que me vea así. No puedo dejar que lo sepa. El pecho de Richard se apretó mientras leía esas palabras. Emily había tenido miedo, miedo de cómo reaccionaría él, miedo de cómo su embarazo afectaría sus vidas. Pero, ¿por qué no había confiado en él? ¿Por qué había pensado que no querría ser parte de ello? La realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Emily no había mantenido a Sofía en secreto porque no quisiera que él lo supiera. Lo había hecho porque pensaba que era lo mejor para él, que lo estaba protegiendo de la carga de criar un hijo en un momento en el que sus vidas ya eran complicadas. Richard se dejó caer en la silla, abrumado por el peso de todo esto. No había sido una traición, como había pensado. Había sido miedo. Miedo de cómo él reaccionaría, miedo de cómo cambiaría sus vidas. Y tal vez, en alguna pequeña manera, Emily había intentado protegerlo del dolor que ella misma estaba sintiendo. Pero esa decisión había tenido consecuencias. Sofía había crecido sin conocer a su padre, y Richard había sido privado de la oportunidad de ser parte de su vida. Y de la de Daniel. Richard cerró el diario, su mente daba vueltas. No había forma de cambiar lo que había sucedido, no había forma de volver atrás y arreglar las decisiones que Emily había tomado. Pero todavía había un camino por delante. Sofía había acudido a él buscando respuestas, y ahora, más que nunca, Richard sabía que no podía darle la espalda. Se levantó, su resolución se endureció. Si había algo que todavía podía hacer, era estar allí para Sofía y Daniel. Ya había perdido demasiado tiempo, y no iba a perder más. A la mañana siguiente, Richard tomó una decisión. Necesitaba acercarse a Sofía. Le había prometido que lo intentaría, y ahora más que nunca, quería cumplir esa promesa. No estaba seguro de cómo funcionaría todo ni cómo navegarían por el complicado enredo de emociones entre ellos, pero estaba dispuesto a intentarlo. Cogió el teléfono y marcó el número que Sofía le había dado. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba que ella respondiera, sin saber qué diría cuando lo hiciera. Después de unos pocos tonos, la voz de Sofía resonó al otro lado de la línea, suave pero firme. «Hola. Sofía», comenzó Richard, su voz traicionando el nerviosismo que sentía. «Soy yo, Richard. He estado pensando en todo, y creo que necesitamos hablar». Hubo una pausa al otro lado, y Richard contuvo el aliento, inseguro de cómo respondería ella. Finalmente, Sofía habló. «Sí», dijo. «Creo que sí necesitamos hablar». Richard exhaló, la tensión en su pecho se alivió un poco. No era mucho, pero era un comienzo, y ahora eso era suficiente. La próxima vez que Richard vio a Sophie fue en un rincón tranquilo de una pequeña cafetería, lejos del bullicio de las calles de la ciudad. Había elegido el lugar deliberadamente, íntimo pero neutral, un lugar donde pudieran hablar sin que el peso del pasado cayera demasiado sobre ellos. Llegó temprano, ajustándose nerviosamente el cuello de la camisa mientras se sentaba en la mesa, esperando por ella.
Su mente seguía dando vueltas con todo lo que había leído en el diario de Emily. Le había acercado a entenderla, pero también había profundizado el dolor de no poder preguntarle directamente por qué había tomado las decisiones que había tomado. Richard levantó la vista cuando Sophie entró en la cafetería, con Daniel en sus brazos. Ella lo vio de inmediato y se dirigió hacia él, su rostro calmado pero cauteloso. Había una tensión en sus movimientos, como si no estuviera segura de cómo iba a ir esta conversación. Hola, dijo ella suavemente mientras se sentaba frente a él, acomodando a Daniel en su regazo antes de mirar nuevamente a Richard. Gracias por venir. Richard asintió, sintiendo que su garganta se apretaba por los nervios. Por supuesto, dijo, su voz un poco más áspera de lo que pretendía. Miró brevemente a Daniel, que lo observaba con ojos grandes y curiosos, pero tranquilos. ¿Cómo está él? Sophie sonrió levemente, acariciando suavemente la cabeza del bebé. Está bien. Creciendo rápido. Hubo un breve silencio entre ellos, ninguno de los dos sabía muy bien cómo iniciar la conversación que los rodeaba. Richard aclaró la garganta, decidiendo que lo mejor era ir directo al grano. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, comenzó, su voz baja. Y encontré algo que, bueno, explica un poco por qué Emily no me dijo sobre ti. Sophie levantó una ceja, claramente intrigada pero cautelosa. ¿Qué encontraste? Richard dudó por un momento, luego metió la mano en su chaqueta y sacó el diario de Emily. Lo deslizó por la mesa hacia Sophie. Encontré esto. Es su diario, del último año de su vida. Escribió sobre sus miedos, sobre sus preocupaciones, sobre por qué te mantuvo en secreto. Sophie miró el diario, sus dedos rozando los bordes de la cubierta, pero no lo abrió. ¿Escribió sobre mí?, preguntó en voz baja. Richard asintió. No te nombró directamente, pero está claro que estaba asustada. Asustada de cómo reaccionaría yo, asustada de cómo un hijo cambiaría nuestras vidas. Pensaba que me estaba protegiendo al mantenerlo en secreto. La expresión de Sophie se suavizó, su mano descansó sobre el diario por un momento antes de retirarla. He pasado toda mi vida preguntándome por qué no me quiso, dijo en voz baja, su voz teñida de una tristeza que Richard no había visto antes. Es difícil escuchar que no era solo sobre mí, que también intentaba protegerte a ti. Richard se inclinó hacia adelante, sus ojos buscaban los de Sophie, deseando que comprendiera lo que estaba tratando de decirle. No era que no te quisiera, Sophie. Puedo ver ahora que estaba abrumada. No sabía cómo manejar todo esto, pero eso no significa que no te amara. Creo que simplemente estaba perdida. Sophie dejó escapar un largo suspiro, sus hombros se relajaron ligeramente. Supongo que siempre imaginé que, si descubría por qué me dio en adopción, obtendría algún tipo de cierre. Pero ahora, todo se siente más complicado. Richard asintió lentamente. Lo entiendo. No es fácil, pero lo que he aprendido es que no puedes cambiar el pasado. Solo puedes decidir qué hacer con el presente. Hubo una pausa, y Richard pudo ver las emociones luchando por manifestarse en el rostro de Sophie, tristeza, confusión, pero también un indicio de alivio. Era como si escuchar esas palabras sobre su madre hubiera aligerado parte del peso que había llevado durante tanto tiempo. No sé qué hacer con todo esto, admitió Sophie, su voz apenas por encima de un susurro. He pasado tanto tiempo sintiéndome enojada con ella, contigo, y ahora no sé qué sentir. El corazón de Richard dolía al escuchar la vulnerabilidad en la voz de su hija. Quería decir algo, cualquier cosa, para hacer que se sintiera mejor, pero sabía que no había respuestas sencillas. Ambos estaban navegando por un territorio desconocido, tratando de encontrar sentido a lo que se había dejado atrás. Lo entiendo, dijo Richard suavemente. Yo también he estado enojado. Pero tal vez podamos tratar de entender esto juntos. Sophie lo miró, sus ojos buscando algún tipo de consuelo en los de Richard. ¿De verdad quieres ser parte de mi vida después de todo esto?, preguntó con un toque de incredulidad. Richard no dudó. Quiero eso más que nada, dijo con firmeza. Ya he perdido tanto tiempo, Sophie. No quiero perder más. Si tú estás dispuesta a darle una oportunidad, yo también. Sophie permaneció en silencio por un momento, luego asintió lentamente. Estoy dispuesta a intentarlo, pero necesito tiempo. Esto es mucho para procesar. Richard extendió la mano, dudando un segundo antes de dejarla descansar cerca de la de Sophie, sin tocarla del todo. Lo entiendo. Lo tomaremos paso a paso, no hay prisa. Sophie miró a Daniel, que se había quedado dormido en sus brazos, luego volvió a mirar a Richard. Él no tiene un abuelo, ¿sabes?, dijo en voz baja, con una leve sonrisa en sus labios. El corazón de Richard se llenó de emoción. Me gustaría cambiar eso, dijo, su voz gruesa por la emoción contenida.
Sophie asintió, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, que ella rápidamente se secó. Creo que a Daniel también le gustaría. Por primera vez en años, Richard sintió una chispa de esperanza. No era mucho, pero era algo. Durante tanto tiempo había creído que su vida había terminado con la muerte de Emily, que no había forma de avanzar. Pero ahora, sentado allí con Sophie y Daniel, se dio cuenta de que todavía quedaba algo por lo que luchar. Se quedaron en silencio unos momentos, el peso de su pasado compartido colgando en el aire. Pero también había algo nuevo, una conexión tentativa, una oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. En los días que siguieron a su encuentro en la cafetería, Richard y Sophie comenzaron a verse más, aunque siempre con una cierta cautela en el aire, como si ambos temieran decir o hacer algo que pudiera romper el frágil lazo que estaban empezando a formar. Richard, por su parte, estaba decidido a demostrarle a Sophie que hablaba en serio acerca de ser parte de su vida, pero también entendía su necesidad de espacio. No era fácil. Cada vez que la miraba, no podía evitar recordar todo lo que se había perdido. El tiempo que había resbalado entre sus dedos. Y por más que quisiera abrazar este nuevo capítulo, el pasado aún pesaba sobre él. Sus pensamientos volvían con frecuencia a Emily y las decisiones que había tomado. Había idealizado tanto su recuerdo durante años que ahora le resultaba difícil reconciliar la imagen de la mujer que había amado con la que había guardado un secreto tan devastador. Una tarde, después de un día particularmente largo, Richard se encontraba en su sala, con una copa de whisky en la mano, sumido en pensamientos. No había visto a Sophie en algunos días, y aunque quería llamarla, también trataba de respetar sus límites. Estaba caminando en una línea delicada, sin saber exactamente cómo navegarla. El teléfono en su mesa vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Sophie. ¿Podemos hablar mañana? Hay algo que necesito decirte. El corazón de Richard dio un vuelco. El mensaje era sencillo, pero el peso detrás de él era inconfundible. Rápidamente escribió una respuesta, aceptando reunirse con ella, y luego se recostó, su mente llena de posibilidades. ¿Qué podría querer decirle? ¿Tendría que ver con Daniel? ¿O tal vez había descubierto algo nuevo sobre Emily? Cualquiera que fuera el motivo, el mensaje de Sophie lo dejó inquieto. A la mañana siguiente, se encontraron en un parque no muy lejos del apartamento de Sophie. Daniel estaba con ella, envuelto en su cochecito, y cuando Richard se acercó, pudo ver la tensión en la postura de Sophie. Ella le sonrió cuando lo vio, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Hola, dijo, su voz suave pero tensa. Gracias por venir. Por supuesto, respondió Richard, cada vez más preocupado. ¿Qué está pasando? Sophie señaló un banco cercano, y ambos se sentaron frente al lago. El agua estaba en calma, reflejando el cielo azul despejado, pero el ambiente entre ellos distaba mucho de ser pacífico. Richard podía sentir que lo que Sophie tenía que decirle le pesaba enormemente. He estado pensando mucho, comenzó Sophie, sus manos jugueteando nerviosamente en su regazo, en todo, en ti, en mamá, en Daniel. Y hay algo que no te he dicho todavía. El corazón de Richard latía con fuerza. Intentó mantener la calma, pero sentía que la tensión iba en aumento. Puedes decirme lo que sea, Sophie. Lo resolveremos juntos. Sophie asintió, pero no lo miró. Mantuvo sus ojos fijos en el lago, su voz apenas un susurro. Siempre me pregunté por qué mi madre no te lo contó. Pensé que tal vez fue porque no quería cargarte con la responsabilidad o porque tenía miedo de cómo reaccionarías. Pero encontré algo recientemente que podría explicarlo. Richard sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Qué encontraste?, preguntó, con la voz tensa. Sophie dudó por un momento antes de meter la mano en su bolso y sacar un pequeño trozo de papel doblado. Se lo entregó a Richard, y finalmente lo miró a los ojos. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y tristeza. Richard desdobló el papel con cuidado, sus manos temblaban levemente. Era una carta vieja, con los bordes desgastados y la tinta un poco descolorida. La letra era inconfundible. Era de Emily. Comenzó a leer, y a medida que las palabras se hacían más claras, sintió que el corazón le daba un vuelco. Richard, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesito escribirlo de todos modos. He estado ocultándote algo que no estoy segura de tener el valor de decirte en persona. Estoy embarazada y estoy aterrada. Sé que siempre has dicho que no querías hijos, y he respetado eso, pero ahora, con esta noticia, no sé qué hacer. No quiero perderte, pero tampoco quiero cargarte con algo que nunca quisiste. Así que estoy tomando la decisión de ocultártelo. No porque no te ame, sino porque lo hago. Espero que algún día puedas perdonarme por esto. Las manos de Richard temblaban mientras terminaba de leer la carta.
La miró fijamente, su mente incapaz de procesar las palabras que acababa de leer. Emily había estado embarazada, y lo había sabido. Había tomado la decisión de ocultárselo porque pensaba que era lo que él quería, por algo que él había dicho hacía años, antes de que se casaran siquiera. Richard se quedó mirando la carta, incapaz de creer lo que estaba leyendo. Emily había tomado la decisión de ocultarle algo tan trascendental, todo basado en una suposición, en algo que él pudo haber dicho años atrás sin pensarlo demasiado. De repente, el aire en su pecho se sintió pesado, difícil de inhalar. Yo, no entiendo, susurró, con la voz apenas audible. Nunca le dije a Emily que no quería hijos. Quizás lo mencioné al principio, cuando éramos jóvenes, pero, nunca fue algo definitivo. Yo pensé que lo hablaríamos cuando llegara el momento, que lo decidiríamos juntos. Sophie lo miró con simpatía, sus ojos reflejaban comprensión. Creo que estaba asustada, Richard. No quería perderte, y pensó que esta era la única manera de asegurarse de que no te irías. Richard sacudió la cabeza, el peso de la revelación cayendo sobre él. Durante años había creído que Emily y él lo compartían todo, que tenían una conexión profunda y abierta. Pero ahora se daba cuenta de que sus vidas habían estado cargadas de malentendidos y temores no hablados. Sus deseos, sus expectativas no discutidas, habían creado una brecha que los separó, incluso sin que él lo supiera. Si lo hubiera sabido, murmuró, su voz quebrada. Habría estado allí para ella. Habría estado allí para ti. Sophie puso una mano suavemente sobre su brazo, un gesto pequeño pero reconfortante. Lo sé. Y quizás, de alguna manera, ella también lo sabía. Pero tomó la decisión que pensó que era mejor en ese momento, incluso si no fue la correcta. Richard apretó la mandíbula, sintiendo como la mezcla de dolor y arrepentimiento se acumulaba dentro de él. Durante tanto tiempo había llorado a Emily, intentando mantener vivo su recuerdo, convencido de que lo había conocido todo sobre ella. Pero ahora, después de leer esa carta, se daba cuenta de que había una parte de su vida, una parte fundamental, de la que él había sido excluido. Esto lo cambia todo, dijo Richard finalmente, su voz tensa. He pasado todos estos años pensando que sabía quién era Emily, que entendía lo que compartimos. Y ahora me doy cuenta de que me escondió algo tan importante. No sé cómo sentirme al respecto. Sophie lo observó con empatía. Es mucho para procesar, reconoció. No hay respuestas fáciles. Yo misma he luchado con esto durante toda mi vida. Pero creo que ella hizo lo que pensó que era correcto, aunque no lo fuera. Richard dejó caer la carta sobre la mesa, su mente todavía en una espiral. Se sintió abrumado por la traición, por la vida que Emily le había ocultado, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el peso del dolor que ella debió haber sentido, enfrentando esa decisión sola. Su pecho se tensaba con una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Y ahora qué?, preguntó Richard finalmente, su voz suave pero cargada de emoción. ¿Cómo seguimos adelante desde aquí? Sophie lo miró, pensativa. No lo sé, admitió. Ojalá tuviera todas las respuestas, pero sé que va a tomar tiempo. Lo que es importante es que ahora sabemos la verdad. Lo que hagamos con eso es nuestra elección. Richard asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. El pasado estaba lleno de decisiones y secretos que ya no podían cambiarse, pero el futuro, aunque incierto, aún estaba por escribirse. Y ahora, más que nunca, sabía que no podía dejar que lo que Emily había hecho lo mantuviera atrapado en el dolor. Miró a Sophie y luego a Daniel, que estaba sentado tranquilamente en el cochecito, jugueteando con una pequeña manta. El pequeño niño era la manifestación de un nuevo comienzo, una oportunidad que Richard nunca supo que tenía. No quiero desperdiciar más tiempo, dijo Richard, su voz más fuerte ahora, llena de determinación. Quiero estar aquí para ti, Sophie. Quiero estar aquí para Daniel. No sé cómo vamos a hacerlo, pero estoy dispuesto a intentarlo, paso a paso. Sophie sonrió, una sonrisa genuina y cálida que por fin llegó a sus ojos. Yo también quiero eso, dijo suavemente. Tampoco sé cómo será, pero estoy dispuesta a intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Richard sintió que la nube de pesar que había estado sobre él comenzaba a despejarse. No todo estaba resuelto, y aún quedaba mucho por sanar, pero había una chispa de esperanza. Sophie estaba dispuesta a darle una oportunidad a esta nueva relación, y él también lo estaba. A lo lejos, el sol comenzaba a bajar, proyectando una suave luz dorada sobre el parque. Richard miró hacia el horizonte y, por primera vez en años, sintió que el futuro podía ser algo más que un vacío lleno de luto. Quizás, solo quizás, aún quedaba algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. En los meses que siguieron a esa conversación, Richard comenzó a formar parte de la vida de Sophie y Daniel.
Al principio, sus encuentros eran cortos, cautelosos, mientras ambos aprendían a confiar el uno en el otro. Pero poco a poco, ese espacio se fue llenando con momentos de conexión genuina. Richard se encontró disfrutando de los pequeños detalles, llevar a Daniel al parque, ver cómo crecía, escuchar las historias de Sophie sobre su vida y su infancia. A medida que pasaba el tiempo, también fue aprendiendo a perdonar a Emily. No era fácil, las cicatrices de lo que había sido ocultado seguían allí. Pero con cada visita a la tumba, con cada conversación con Sophie, Richard se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en el pasado, en los que hubiera pasado si. Había aprendido a aceptar que, aunque Emily había tomado decisiones difíciles, él tenía la oportunidad de tomar nuevas decisiones, de construir algo nuevo con Sophie y Daniel. Un día, mientras Richard paseaba a Daniel en el parque, Sophie se detuvo a su lado y lo miró. «¿Sabes?», dijo ella, con una sonrisa cálida. «Creo que Daniel te adora. Cada vez que te ve, sus ojos se iluminan». Richard se rió suavemente, mirando al pequeño que lo observaba desde el cochecito. «Yo también lo adoro», admitió, con el corazón lleno de una calidez que no había sentido en años. «Me ha devuelto algo que pensé que había perdido para siempre». Sophie asintió. «Eso es lo que la familia hace», dijo suavemente. «Nos da algo por lo que luchar, incluso cuando creemos que todo está perdido». Richard miró a Sophie, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Y esta vez, no la dejaría pasar. En las semanas y meses que siguieron, la vida de Richard comenzó a transformarse de maneras que jamás había imaginado. Cada vez que pasaba tiempo con Sophie y Daniel, sentía que una parte de él, la parte que había estado adormecida desde la muerte de Emily, comenzaba a despertar nuevamente. Los días de oscuridad, aislamiento y dolor se iban disipando poco a poco, y en su lugar, Richard empezaba a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: alegría. Daniel crecía rápido, y Richard se encontraba pasando más tiempo con él y Sophie. Las risas del bebé y sus pequeños logros, su primera palabra, sus primeros pasos, traían consigo un sentido renovado de propósito que Richard nunca pensó que podría volver a tener. Ver a Daniel explorar el mundo con curiosidad y energía le recordaba que, aunque el pasado no podía cambiarse, había un futuro que él podía construir, uno en el que podría estar presente para su hija y su nieto. Sophie, por su parte, también había comenzado a abrirse más a Richard. Al principio, había mantenido sus barreras, siempre un poco distante, como si todavía no estuviera completamente segura de si podía confiar en él. Pero con el tiempo, esas barreras comenzaron a caer. Empezaron a compartir más sobre sus vidas, y Richard se sorprendió al descubrir cuánto habían sufrido ambos por el mismo secreto, aunque de maneras muy diferentes. Sin embargo, juntos, comenzaron a sanar. Un día, después de un largo paseo por el parque, Richard y Sophie se sentaron en un banco bajo un árbol, viendo a Daniel jugar con otras madres e hijos en el área de juegos. El sol de la tarde bañaba el parque con una luz suave y dorada, y todo se sentía tranquilo. «Estaba pensando en mamá», dijo Sophie de repente, rompiendo el silencio. «En cómo habría sido mi vida si me hubiera criado ella, si te hubiera dicho la verdad desde el principio». Richard, sorprendido por la franqueza de Sophie, se tomó un momento para responder. «Yo también lo he pensado», admitió. «Durante mucho tiempo, me pregunté cómo habría sido todo si hubiera sabido sobre ti desde el principio. Creo que habría sido diferente, pero eso no significa que no podamos hacer algo bueno con lo que tenemos ahora». Sophie lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y aceptación. «Es cierto», dijo en voz baja. «Aunque nunca sabremos lo que podría haber sido, todavía podemos decidir qué será de ahora en adelante». Richard asintió, agradecido por la madurez y sabiduría de su hija. Había pasado tanto tiempo ahogado en el dolor del pasado que le costaba trabajo ver el presente con claridad. Pero Sophie, con todo lo que había pasado, lo veía con una serenidad que él estaba comenzando a aprender a imitar. «¿Te molesta?», preguntó de repente Sophie, cambiando el tema. «¿Te molesta que mamá no te lo haya dicho? ¿O que no supieras que yo existía hasta ahora?». La pregunta golpeó a Richard en lo más profundo. Había luchado con esos sentimientos desde que había descubierto la verdad, y aunque el dolor de la traición todavía estaba allí, ya no se sentía tan abrumador como antes. «Me molestaba», admitió Richard, mirando al suelo. «Durante mucho tiempo, me sentí traicionado. No entendía por qué Emily no confió en mí. Pero después de todo lo que hemos hablado y lo que he leído en su diario, creo que lo hizo porque pensaba que era lo mejor. Todavía duele, sí, pero ahora entiendo que ella también tenía miedo. Y estoy aprendiendo a perdonarla por eso». Sophie se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de su padre. Finalmente, habló. «También estoy aprendiendo a perdonarla», dijo suavemente. «Por mucho tiempo pensé que ella no me quería.
Pero creo que lo que más quería era protegernos a los dos. Richard sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Había temido durante tanto tiempo que el dolor y el resentimiento los mantuvieran alejados para siempre, pero ahora estaba claro que ambos estaban dispuestos a seguir adelante. Pasaron varios minutos en silencio, simplemente disfrutando del momento. El sonido de los niños riendo y jugando llenaba el aire, y por primera vez en mucho tiempo, Richard se permitió sentir paz. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Sophie de repente, volviendo la cabeza hacia él. Richard levantó una ceja, curioso. «¿Qué es?» Estaba pensando, comenzó Sophie, sus palabras salían con cautela, como si aún no estuviera segura de cómo expresar lo que quería decir. Daniel va a necesitar personas en su vida que lo amen, que lo cuiden. Y quiero que tú seas parte de eso. Sé que recién estamos empezando a conocernos, pero me gustaría que estuvieras más presente en su vida. ¿Quiero que seas su abuelo? Richard se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que Sophie acababa de decirle. El papel de abuelo nunca había sido algo que él hubiera considerado, especialmente después de haber vivido tanto tiempo en soledad. Pero ahora, con Daniel en su vida, la idea no solo lo emocionaba, sino que le daba una nueva razón para seguir adelante. Me encantaría ser su abuelo, dijo Richard, su voz temblorosa por la emoción. No sé si seré muy bueno en eso, pero estoy dispuesto a intentarlo. Sophie sonrió, una sonrisa cálida y llena de amor. Eso es todo lo que necesitamos, dijo en voz baja. Que lo intentes. A partir de ese momento, la relación entre Richard y Sophie comenzó a florecer. Sophie permitió que Richard se involucrara más en la vida de Daniel, y con cada visita, cada pequeño momento que compartían, Richard sentía que se estaba redescubriendo a sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía sentido. Una tarde, mientras Richard jugaba con Daniel en el suelo del apartamento de Sophie, armando bloques de colores y riendo ante los intentos torpes del niño por construir una torre, se dio cuenta de algo importante. Su vida, que durante tanto tiempo había estado definida por la pérdida y el dolor, ahora tenía una nueva dirección, una nueva razón de ser. Se levantó del suelo y se acercó a la ventana, observando cómo el sol se escondía lentamente detrás de los edificios de la ciudad. Sophie se acercó a él, sosteniendo a Daniel en brazos, y juntos se quedaron mirando el atardecer. «¿Sabes?», dijo Richard, rompiendo el silencio. «Pensé que nunca volvería a sentirme así de feliz». Sophie lo miró, sonriendo. «Yo tampoco», confesó. «Pero me alegra que nos hayamos encontrado». «Yo también», dijo Richard, colocando una mano en el hombro de Sophie. «Gracias por darme esta oportunidad». Y mientras el sol finalmente se ocultaba por completo, Richard supo que, aunque el viaje había sido largo y doloroso, había encontrado algo que hacía que todo valiera la pena: la familia. Si esta historia te ha gustado, te invitamos a mostrarnos tu apoyo dando un me gusta, suscribiéndote a nuestro canal Emociones Narradas y accionando la campanita para que te podamos avisar en nuestra próxima historia. Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué te ha parecido. Muchas gracias por el apoyo incondicional que nos brindas en cada relato. Que Dios te bendiga.